se non è dolore, dimmelo tu, cos'è, ti penso ancora. Y a continuación, un poquito de radio con calma, porque a veces, y yo entono el mea culpa y soy el primero, vamos con demasiada prisa. En la vida, en la sociedad y a veces también en la radio. Que una cosa es ritmo, que me encanta, y otra cosa es que a veces vamos con demasiada prisa. Vamos, que todo lo que pasa, la inmediatez, la actualidad, nos come, nos abruma y nos barre. Y a veces no nos damos cuenta de cosas realmente importantes y de charlas que seguro que vas a degustar y que te van a gustar. Esta semana ha cumplido 87 años don Luis Suárez Miramontes, que es el único futbolista masculino nacido en España, Balón de Oro. Y durante esta semana, hablándolo con los compañeros y compañeras en la redacción, decíamos, creo que todavía no le hemos hecho una entrevista en condiciones, repaso de su carrera, al único Balón de Oro masculino nacido en España y que además desde hace muchos años es comentarista de Carrusel Deportivo en los partidos del Fútbol Club Barcelona. Don Luis, buenas noches. Sí. Hola, buenas noches. ¿Luisito, Luisinho o Luis Suárez? No, bueno, aquí Luisito, en Galicia Luisinho. ¿Y cómo le gusta más que le llamen? No, van bien los dos, según cuando estoy allí, pues me lo dicen en gallego, como me lo decían todas las señoras que eran clientes de mis padres de la carnicería, todos me llamaban Luisinho. ¿Y qué habla mejor ahora? ¿Gallego, Pero italiano? después salirme a Barcelona, pues pasé a Luisito. ¿Y qué habla mejor ahora? ¿Italiano, gallego o castellano? Bueno, lo que quieras. No son lenguas todas muy importantes, pero para mí lo son, sí. Lo que quieras. Venga, ataca. La vamos a hacer en castellano. Para esta charla he querido que nos acompañara Alfredo Relaño, que al fin y al cabo es una enciclopedia del fútbol y que conoce perfectamente a Luis Suárez y de hecho comparte micrófono aquí en la cadena SER con él. Hola, Alfredo. Hola, encantado de estar aquí con este hombre que me hizo disfrutar tanto viéndole jugar al fútbol. Soy de los pocos que le ha visto jugar. Desde luego de la cadena SER quizá el único. Más de la etapa del Inter, entiendo que de la del Barcelona, ¿no, Alfredo? Bueno, del Barcelona algo menos, pero en el Nodo. En el Nodo sí, porque el Nodo no había ni tele, entonces en el Nodo veíamos los partidos importantes. Se iba con mucha ilusión al cine de que coincidiera, porque había ido un partido 3 semanas antes y pusieron imágenes. Y ahí sí veía a Luis Suárez pero en carne viva sí, más en el Inter ya, cuando estuve en el Inter, que yo ya entonces tendría 11, 12, 13 años, 14, 15, y ya iba al fútbol asiduamente y hubo sus entreveros con el Inter y el Madrid, sobre todo. ¿Dónde tiene guardado el Balón de Oro, don Luis? ¿Dónde tiene guardado el Balón de Oro? Está en el Museo del Barcelona. De hecho, lo dio hace poco, ¿no? Sí, hace un poco, sí, para que lo tuvieran allí un poco y tal. Yo tengo una copia. Pero la copia será buena al menos, ¿no? Entiendo. Sí, es buena igual. Sí. Se siente como el gran olvidado, lo digo porque hay mucha gente que preparando esta entrevista, esta charla, me ha dicho, es el gran olvidado del fútbol español. ¿Usted se siente el gran olvidado del fútbol español? Bueno, no, el olvidado no, tampoco no hay que exagerar, pero posiblemente, pues si en mi lugar hubiera estado otro o de otra nacionalidad o de, en fin, por ejemplo, yo siempre digo, sin que nadie se ofenda, si yo hubiera sido, en vez de gallego, jugar en el Barcelona y ganar el Balón de Oro y después pasar tantos años y no lo ganaran otros, pues si fuera catalán, algo habría cambiado seguramente. O sea, estos detalles sí me han ocurrido en muchas situaciones, pero bueno, yo estoy contento porque yo creo que he hecho cosas importantes. Antes hablaba Relaño ahí de Nodo y tal, claro, pero aún en la época del Inter que tú le preguntaste, en la época del Inter tampoco aún había tanta televisión. Si tú en Copa de Europa, si tú no llegabas a la final, no te veía nadie antes, ¿eh? Sí. Claro, porque ganó el Balón de Oro. Los otros partidos no se transmitían. Claro, no se retransmitían en todos los partidos. Empezaron más adelante, sí. Ganó el Balón de Oro en 1960. Alfredo, el del 64, también lo debió ganar, ¿eh? Sí, hombre, estaba en plenitud, como ya estaba en el 60, estaba todavía en perfección y además se piensa que España ganó la Eurocopa con él de protagonista, sí. De conductor de juego y el Inter ganó la Copa Europa, por cierto, derrumbando en la final al Madrid
de Di Stéfano Puskás y Gento, que fue el canto del cisne de aquellos. Yo creo que ganó también la Intercontinental aquel año, y no sé si la Liga Italiana, pero vamos, era la estrella del equipo campeón de selecciones y del equipo campeón de Europa, que el Inter en ese momento era el no va más. Se lo dieron, creo recordar, a Denis Lowe. Sí. Era un Sí, Eso es. Denis Lowe ganó ese año. Denis Sí. Lowe ganó ese año. Sí, Él ese fue año segundo. yo nunca me quejo, sabéis que yo nunca me quejo mucho pero ese año sí me quedé un poco sorprendido porque el año, como siempre, ha hecho un elenco de cómo había ido ese año y era impresionante en relación a lo que había hecho él, claro. Eso fue en el 64, que ganó la Copa de Europa y que seguramente debió de recibir el Balón de Oro, pero del año 60, ahora mismo, don Luis, vemos como cuando se entrega el Balón de Oro, Sí. hay una gran parafernalia, se entrega en grandes palacetes. ¿A usted cómo se lo entregaron? No, pues nada, mira, simplemente, bueno, cuando sabía que había ganado yo, entonces me vino Mercé Varela, que era el corresponsal del equipo en Barcelona, y a un entrenamiento y me lo dijo, que había ganado. Bueno, tal. Y entonces decidieron que en un partido X, que no me acuerdo, era un partido de liga, vino uno de Francia, uno del equipo, no sé si era el Esquernazzi, me director o parece, uno que había, subdirector del equipo, su director que había del sido equipo, atleta. y vino allí y antes de que empezara el partido, como hacen ahora con muchas celebraciones, algún chico que no sé qué, 100 partidos tal, y me lo entregó allí en el medio del campo, este baloncito, yo lo recogí, se lo di al masajista, jugué el partido, acabé el partido, me lo llevé para casa y ahí se acabó todo. Y Santas Pascuas. Y ya está. No hubo ningún tipo de festejo se hacía entonces, ¿eh? No solo a mí, porque Alfredo Di Stéfano ganó 2 y no sé por qué no le dieron más, pero bueno, y se lo habrá llevado para casa y hasta mañana. Don Luis, antes de entrar en la época del Barcelona, porque usted jugó antes en el Sí. Deportivo de La Coruña muy poco, ha empezado hablando de la carnicería que tenían mis padres. Sí, La Coruña. Sus padres tenían una carnicería, pero ¿dónde? ¿En Coruña? ¿En qué barrio? En ¿Dónde? La Coruña, en la calle de Hércules, que es donde yo nací, donde viví de chaval, muchos años ahí, teníamos ahí la carnicería. Y mientras usted seguía siendo futbolista, ¿sus padres seguían teniendo la carnicería? Sí, ¿Siguieron teniendo la carnicería? siguieron un poco y después yo cuando empecé a ganar un poco de dinero quité a mi madre porque llevaba muchos años chuzando en la carnicería y la quité y después fue cuando la dejó. Pero ya mi madre ya tenía también ya 60 años por ahí, más o menos. Estuvo 8 años en el Barcelona. Sí. ¿Pudo haber ido al...? Bueno, lo primero de todo, ¿cómo calificaría esos 8 años? Porque hubo claros y oscuros, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que en aquellos años vosotros sabéis que no había sustituciones, no había nada. O entrabas en el equipo o si no rascabas bola, ¿eh? Entonces, claro, la competencia era grande porque los equipos tipo el Madrid, Barcelona, Valencia y tal, donde fichaban más jugadores normalmente del extranjero, de fuera y tal, eran delanteros. Entonces la competencia era muy grande, yo era muy chavalito. Yo jugué, cuando llegué, el primer partido que yo jugué en primera división lo jugué en el campo Las Corts contra el Barcelona, Deportivo contra el Barcelona. Acabó el campeonato y entonces se jugaba la Copa, cuando se acababa el campeonato y se jugaba la Copa. No es como ahora. Y yo me fui a Barcelona en la Copa ya. Y el sorteo tocó con el Deportivo. El primer partido con el Barcelona lo jugué contra el Deportivo, una curiosidad, ¿no? Entonces estaba Dauzi, entrenador, que ya se acababa de hacer, había hecho bastantes años y tal. Me hizo jugué toda la Copa, que llegamos a la final y la perdimos con el Valencia. Ahí sí jugué. Y después, bueno, después empezaba jugando, jugaba, no jugaba. Pasé un par de años que entraba, no entraba, jugaba unos cuantos partidos, otros no. Hasta que llegó Herrera, hasta que llegó Helenio. Herrera. Y me acuerdo que cuando llegó empezó a hablar con todos los jugadores. A los otros los llamaba y hablaba en el cuarto de la habitación. A mí me llamó y me llevó afuera, un poquito hacia el campo así, y empezó a hablar conmigo. Mira, yo soy el tal, te voy a decir una cosa. Yo voy a confiar en ti, como diciendo, yo te voy a dar aquí la manija a ti
porque tú, patatín, patatín, ahora te toca a ti. Y yo me quedé un poco así, dije yo, bueno, vale, vale. Me quedé un poco sorprendido, ¿no? Porque dije, este me está contando una fábula, ¿no? Para decirme tal, chaval, bueno. Y me dijo, pero me dijo, no, tú prepárate bien este verano, tal, trabaja un poquito, no sé qué, y ven, porque yo te voy a dar confianza total. Y así fue. Y ahí fue cuando empecé, después que tiré para arriba. Eso es. Alfredo, ¿cómo explicar ahora que había entonces cubalistas y luisistas? Sí, eso fue tremendo. Antes, bueno, claro. Eso pasó con el NR. Pero antes no te he contado, Luis Suárez, una cosa muy curiosa. Que el Deportivo lo mandó al Barça porque el presidente no lo quería y lo mandó como acoplado. El Barça quería uno y dijeron, bueno, pues cogéis, os lleváis ¿quién era? No me acuerdo quién era el otro. Dagoberto Moll. Dagoberto Moll, eso. Sí, Dagoberto Moll. Os vendo a Dagoberto Moll, pero os lleváis a este petardo a cambio. Y el Barça por no, el petardo resultó ser Balón de Oro. Fíjate, ¿eh? El presidente era tenía manía, un médico, ¿no? Que no iba nunca a los viajes ni nada. Pero bueno, yo empecé a jugar y Turraspe me dio confianza y me hizo jugar enseguida. Y debuté en Barcelona y tal, y ya me hizo jugar siempre, ¿no? Pero este presidente, no sé por qué, no me podía ver. Yo era un chavalito, que no había, ni le había hecho nada a él, ni no sé qué. Algo me parece que había ocurrido con un hermano mío que jugaba y jugaba muy bien, pero después no lo ficharon en el Deportivo. Alguna cosa había pasado con este presidente. Pero bueno, yo no lo sabía. Moral de la fábula, yo voy el tercer partido lo jugamos en Santander. Barcelona, Valladolid en casa, Santander tercero. Y viene el presidente allí, porque él la carrera de medicina la había hecho en Valdecilla, en Santander, ¿no? Allí. Y entonces había ido al partido, porque tampoco viajaba con el equipo. Y empezamos a jugar en el descanso, acabamos 0-0, y entró como un descosido en el vestuario, y vino hacia mí apuntando, que tú no tienes idea, pero no ves que estás haciendo, no estás haciendo nada. ¿Quién es el que te ha hecho jugar? Pero ¿cómo es posible? El entrenador, claro, y Turraspe se quedó un poco así, y le dijo, hombre, presidente, no, es que este no vale para nada. Pero, y, moral de la fábula, el portero del Deportivo era Otero. Yo vivía en el número 20 de la calle de Hércules, y Otero en el 22. Y claro, yo era un chavalín, Otero jugaba con mis hermanos. Era ya 28, 29 años. Se levantó, medía 1,90, se levantó y le apuntó con el dedo así a Rumbo, al doctor Rumbo, y váyase de aquí porque le doy una castaña que lo mato. Deja al chaval en paz, coño, que no ha hecho nada. Joder, y lo echó del vestuario. Pues, dije yo, ay, mi madre, este se ha jugado la carrera. Pues va a ser cierto, Alfredo, que le tenían manía. Cómo empecé yo la cosa ahí, ¿no? Y después de ahí, efectivamente, apenas estuvo en el Deportivo de La Coruña, fue al Barcelona y lo dicho. Y a partir de ahí viene después lo de Relaño. Claro. Que el Barcelona se interesa por Dagoberto Moll y no, en el partido contra el Barcelona no hablan, pero ya empezaron a hablar. Vamos a jugar contra el Español y quieren cerrar la operación de Moll, ¿no? Aprovechando el viaje a Barcelona. Y el presidente, después lo dijo el delegado que fue, le dijo, el Rumbo, dijo, sí, vende a Moll, pero métele a este chaval como sea, gratis, o paga tú para que se queden con él. Hicieron lo del traspaso, 400.000 pesetas y yo 20.000 o no sé qué, pero le había dicho no. Acabó el partido. Hicieron la operación, llamó a La Coruña y le dijo, ¿qué? ¿Cómo va ido? Bien. Y lo del chaval, ¿has conseguido dejarlo ahí? Sí, se quedó ahí. El Barcelona dijo que no le interesaba mucho, pero bueno, pero nos dio algo y se quedó con él. Dijo, menos mal. Y ahí fue la historia que contaba Relaño, ¿no? Que venía ya de un poquito de atrás. Y ahí llegó al Barcelona y lo que decíamos antes, es que Alfredo, en Barcelona le llegaron a pitar, Alfredo, a Don Luis en Barcelona. Ahí pasó que en ese momento que ya Lenny Herrera, ya para la 58-59 por ahí, Kubala era un super ídolo, pero llevaba ya 8 años allí, era super ídolo, era equivalente a Di Stéfano en Madrid. Pero estaba ya un poco mayor y era lento y era un jugador de una técnica extraordinaria, pero no era un jugador ya con energía ni con sacrificio. Y Elenio Herrera quería un poco otra cosa y empezó a no poner a Kubala fuera.
eso era muy Sí. discutido. A Luis Suárez le ponía en casa y fuera. Al que ponía fuera en vez de Lenny Herrera era más bien Eulogio Martínez. Pero el público, así de un poquito de más edad, o casi todo el del Camp Nou, el de las Corts del Camp Nou, empezó pues que Luis Suárez era el protegido del mimado de Lenny Herrera, que a su vez tenía manía a Kubala. Y entonces ahí se dividió. Los eran partidarios de Kubala, Sí. que había sido un formidable jugador, pero efectivamente ya no tenía la movilidad que Lenny Herrera quería, y los partidarios de Luis Suárez, y era una discusión, Pero- y era una... Pero Relaño, Sí, no, que te voy a decir, pero el problema es que no sé por qué la gente, lo que pasa es que, claro, Kubala allí era, Claro, durante no va más, muchos años sí. fue siempre el rey Sí, allí, sí, sí. porque había hecho cosas extraordinarias, era normal. Empezó a bajar, pero es que yo no ocupaba su Claro, lugar. claro, en no el ocupaba su campo. lugar nunca, ¿no? Eso era lo raro, ¿no? Porque dice, pero ¿por qué si yo no juego en su puesto? Yo juego en un puesto completamente distinto al que jugaba él. Pero Herrera, como vio que no funcionaba tanto, pues lo ponía en casa un poco, pero fuera no, porque había más necesidad y tal. Y se la tomaron conmigo, o sea, el público se la tomó conmigo porque no sé, porque no la pudo tomar con el entrenador. Pero qué culpa tenía yo si no jugaba, Sí, él y sí, yo sí. Eran dos cosas completamente distintas, pero macho, no me tocó nada, mira que y fui para adelante así años y años. sí, te lo hicieron feo ahí Años esos y años, años. claro, Y, claro. don Luis, una duda. Cuando usted fichó por el Barcelona en el 53, ¿hubo alguna opción de que hubiese ido al Real Madrid? No, cuando estaba ya en Barcelona o antes. Antes. para ir al principio. Antes. No, yo al principio cuando empecé a jugar, al segundo partido ese que jugué en casa, mandaron a Ipiña, que entonces era el secretario técnico del Madrid. Porque en La Coruña, el dueño de La Voz de Galicia era un madridista loco, rey, y dijo que hay un chavalito muy interesante, y vino Ipiña. Y ese día no rasqué bola. No rasqué bola. Y se ve que fue para atrás y dijo, no, el chavalín no va mucho. Digamos que puede ocurrir, ¿no? Esto, pero la única cosa me parece que si fue así es que Piña se equivocó y dice, por lo menos dice, no, oye, no ha rascado bola, vamos a verlo por lo menos otra vez, ¿no? A ver qué pasa. Y no le fueron a ver otra vez. Pero me parece que no fueron a verme otra vez. Pero Y ¿qué es la entonces vida? el Barcelona ya atacó un poquito más. Sí. Gran paso por el Barcelona, pero después en el año 61 llegó el traspaso al Inter de Milán. En el local social del Club de Fútbol Barcelona se procede a la firma del contrato de traspaso al Club Inter de Milán del jugador azulgrana Luis Suárez. El Barcelona recibe 25 millones de pesetas y el interior izquierda 3 millones como ficha anual con un contrato de 3 años, Lo que es lo un mismo, sueldo mensual de 250 30.000 y un millones de liras. pesetas Alfredo, más. fue el traspaso más caro de la historia hasta Más esa caro fecha. de eso fue un de bombazo. Europa y Sí, creo sí. que del mundo, porque Europa era la que pagaba más y sobre todo en España se pagaba bastante. Y dentro de ese contrato metieron un partido amistoso, que claro, con el morbo que tenía, que iba yo y Herrera allí, sacaron Se 5 armó. millones de pesetas de taquilla. Sí. Eso fue Eso yo me estaba acuerdo de lleno el chaval, campo, ¿eh? eso fue un boom tremendo, esa cantidad de dinero, es cuando pues había editoriales en los periódicos, el mundo estaba el fútbol estaba desfasado, que cuánto dinero se pagaba, que una barbaridad se pagaba por ese futbolista así. Al mismo tiempo había el dolor de que se fuera un futbolista así de España, porque entonces lo normal es que cuando un futbolista se iba de su país a otro, casi deja de jugar en la selección, salvo fases finales, porque los calendarios no estaban acoplados. A lo mejor cuando jugaba en la selección española, pues había liga en Italia. Entonces prácticamente renunciabas. Por eso cuando antes decías que era un poco olvidado porque en la selección jugó poco a partir de eso. Claro, pasó de ser un jugador imprescindible en la selección a que tenía que jugar otro. No podía estar en la selección. Con él, además, después de él se fueron también Del Sol y Peiró, Del Sol del Madrid, Peiró del Atleti, y son jugadores que perdían la selección, ¿no? De Madrid, sí. Sí. Pero Pero- claro, en el Inter pues estábamos atentos, ya había información, me acuerdo, Radio Nacional los domingos por la tarde contaba siempre lo que pasaba en la Liga Italiana, Pero- como está Luis Suárez. Alfredo, Sí, que a mí me ha tocado de bailar con la Marsella muchas veces, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo debuté en la selección española, ¿no? Jugamos en Madrid contra Holanda. Entonces, claro, no había, como he dicho antes, sustituciones. Entre los convocados
estaba Rial. Y este Meana, que como buen asturiano estaba un poco pirado en el sentido positivo, simpático, ¿no? No se le ocurrió más que hacerme jugar a mí en el Bernabéu y dejar fuera a Rial, ¿no? Y entonces no iban ni al banquillo, ¿no? Los jugadores, ¿eh? Los que no jugaban iban a la grada. No cambiabas ni el portero, no cambiabas nada. Joder, cuando anuncian la alineación por el micrófono, cuando llega mi nombre, ¡buf! No ves lo que... Ahí, el que me salvó, que estuvo fenomenal, maravilloso, fantástico, no sé cómo ya decirlo, fue Alfredo Di Stéfano. Porque mientras ocurría eso y estábamos yendo para el medio del campo para sacar de centro, me dice, che, Gallego, él me llamaba Gallego en plan simpático, che, Gallego, tranquilo, no te preocupes. Que esto después empieza a rodar el balón y ya verás que se olvida. Oye, parecía que la había clavado, porque le metimos 5 a Holanda, le armamos un tinglao que no veas. Pero claro, me tocó esa situación, o sea, siempre me tocaba a mí alguna cosa, algún problema con algún otro sin comérmelo ni beberlo. Alfredo Di Stéfano, que por cierto le llamaba el arquitecto. En el Inter ganó esas Copas de Europa, seguramente su mejor momento. Joder. Hombre, no, por supuesto. Y usted jugó la Eurocopa del año 64, la que se la gana la final a la Unión Soviética, que es su principal éxito con la selección española. Sí. En el año 64. Pero y jugó 2 mundiales también, ¿no? En el año 62 y 66 con España. En Chile y en Inglaterra. Sí. ¿Y qué es lo que más recuerda o sea, su paso por la selección? No fue demasiado bueno. Era la Copa de Europa que ganamos, claro, porque normal. Los mundiales, tuvimos muy mala suerte porque se lesionó Alfredo Di Stéfano y podía haber empezado a jugar si hubiéramos pasado la primera fase, pero en el primer partido se lesiona Reija y quedamos con 10 casi todo el partido y no conseguimos más que empatar. Después ganamos 1-0 el segundo y el tercero lo perdemos con Brasil cuando íbamos delante en el marcador, etcétera, etcétera. Y los mundiales, nada, no había manera, no hacíamos nada de nada. O sea que el recuerdo natural que... Pero fue la primera Eurocopa, Alfredo. Con mucha chavalada y Villalonga un poco se la jugó porque dejó fuera a Gento, Del Sol, Peiró y tal, y me metió a mí, que era el más veterano, 28, 29, y había los del Zaragoza, La Petra, Marcelino, Amancio, que andaban como tiros, Pereda, usted, Iríbar, era un equipazo también ese, ¿eh? Pero eso fue en Inglaterra 66 y Alfredo, la mejor cosa que me ha pasado al fin y al cabo, hablamos de la Copa Europa del año 64, de Eurocopa del 64, que es que fueron los pioneros, porque durante mucho tiempo y gente que hemos venido de generaciones posteriores hemos vivido siempre con España, nunca ha hecho nada. Sí, pero acuérdense del año 64, de lo que hizo esa generación. Aquello fue emocionantísimo porque además fue contra la URSS. Imagínate, en España en esos años los rusos eran los malos, los rojos, no te imaginabas, yo era un chico del colegio, tenía 13 años, ni siquiera te los imaginabas con forma humana exactamente, ¿no? De hecho, 4 años antes España se había retirado de la Eurocopa por no jugar con la URSS, por no jugar con la URSS, más que eso, luego sabido es porque Franco no quería que la URSS jugara aquí, por miedo a que hubiera manifestaciones procomunistas. Sí, ocurriera algo. Bueno, pues en 64... fue en la fase final aquí, eran solo semifinales y final. Y caen que las semifinales ganan por un lado España-Hungría y después Rusia. Y Rusia gana a Dinamarca y tiene que jugar la final del Bernabéu. Allí los rusos, a ver, con esa CCCP que llevan ahí, el mejor portero del mundo se decía que había ganado el Balón de Oro. Y esto cómo va a ser, y fue una emoción bárbara, ¿no? Y claro, España tenía un equipazo con Luis Suárez de fenómeno, y Amancio y Iríbar también eran jugadores, digamos, extratipo, y luego había otros muy buenos que lo ha citado, La Petra, Fusté, Marcelino, Olivella, el central del Barça, los laterales del Atleti, que eran muy buenos, sí. Pereda. Eso fue una emoción. Los dos laterales del Atlético de Madrid, Villa Calleja, Olivella. Se acuerda de todo, don Luis. Se acuerda de todo. Tiene una mente privilegiada. No, esas cosas me acuerdo, sí, las cosas de fútbol, sí. Usted se acuerda perfectamente. Es de lo único que sé hablar. Bueno, por favor. Acabó en la Sampdoria y después, ¿qué pasó en la selección? Porque usted fue el entrenador en Italia 90. Sí. Que no fueron demasiado bien las cosas. Bueno, pero no fueron demasiado bien de manera extraña, porque no es que hayamos jugado mal, porque el partido que nos mandó para casa...
tuvimos muy mala suerte porque tuvimos muchísimas ocasiones y no las hicimos, etcétera. Pero no hicimos nada como ocurría muchísimas veces, no sé, no conseguimos, teníamos un buen equipo que jugaba maravillosamente, que jugaba bien, pero no conseguimos nada, ¿no? Y después, evidentemente, hizo raíces en Italia, desde donde nos está atendiendo para esta charla, y seguramente esto lo rescatamos del archivo de Televisión Española. Ha habido muchas entrevistas en las que se le han preguntado cosas a nivel personal, como por ejemplo en esta. ¿Mira usted mucho la peseta, perdón, quiero decir, la lira? La miro en el sentido que no me gusta, digamos, derrocharlo o gastarla inútilmente. ¿Ha sido siempre usted un hombre audaz? No, ¿Cree en la ayuda de Dios? sí, ¿Tiene miedo a morirse? mucho, ¿Le gusta que le reconozca todavía la gente en España? mucho. Don Luis, esta entrevista pudo haber sido perfectamente de hace 40-45 años. ¿Quién me la hizo? Sí, ahora me acuerdo, sí, de eso. La entrevista se le hizo un compañero de Televisión Española, creo que es del año 75, y se le hizo en sus veranos a los que iba a Coruña. Puede ser, sí. Decía entonces, tengo miedo a morirme. ¿Usted tiene ahora mismo miedo a morirse? Ahora tengo menos, porque lo mío ya lo he hecho, ¿no? Digamos que lo que me viene ya en estos últimos años así es un regalo, ¿no? Es un regalo que me apetece y me gusta mucho, que me lo haga la vida, pero ya te digo, ahora mucho menos, claro, porque entonces hablamos cuando tenía mucho menos años, y sí, pues claro, porque quería gozar de lo que primero había disfrutado mucho jugando, y después que había conseguido cosas y tal, pues disfrutar de esa situación, y tenía miedo no poderlo hacer. ¿Qué es lo que más le gusta de comentar en Carrusel Deportivo, que lleva ya muchos años con nosotros? Don Luis, ¿qué es lo que más le gusta? No, me gusta que hay un ambiente muy bueno, de entre todos, se hace el trabajo bien, seriamente, pero con alegría y disfrutando y metiéndose, cachondeándose uno con el otro y tal. Y ese ambiente me gusta mucho porque le quita un poco, porque si no, parece que si transmites un partido de una cierta manera, parece que es una tragedia, que no, y el fútbol tiene que ser alegría. Y yo creo que el equipo que tiene la SER es así, es competente, muy competente, y no lo digo por pelota, es muy competente. También los que van muchas veces ahí a comentar con los trabajadores, digamos, ¿no? También lo son, pero es un equipo que disfruta trabajando, haciendo estos partidos así. Alfredo, pues ahí está, don Luis Suárez Miramontes. Acaba de cumplir 87 años, lo hizo pasado lunes, y queríamos abrir un hueco dentro de, insisto, esa apretada agenda que parece que todos vamos como locos con prisas, para hacerle honor al único Balón de Oro masculino nacido en España. Y como mucha gente decía y hemos comentado antes, el gran olvidado del fútbol español. Muy merecido. Ahora menos olvidado que antes, precisamente porque al ser el único Balón de Oro y la importancia que se le ha dado en los últimos años al Balón de Oro por el pleito Cristiano-Messi, es cuando mucha gente ha caído, caray, si en tantos años solo lo ganó uno, que es Luis Suárez, ahora se le ha venido a juntar a Alexia Putellas, pero claro, la gente le ha dado un valor ahora en los últimos 10 años a Luis Suárez, ha dejado de estar olvidado gracias a eso, ¿no? Y por cierto, admiro el acento gallego que sigue teniendo cuando salió de Galicia con 18 años, y todo lo que ha vivido por fuera en Cataluña y en Italia, y es admirable el acento gallego, parece que está todavía en la calle Hércules. Fíjate, ¿no? Alfredo, esto es de hace unos años en Carrusel Deportivo. Teño morriña, teño saudade, porque estou lexos desos meus lares, desos meus lares, teño morriña, teño saudade. Esta es la canción que canta mi paisano Julio Iglesias. No, sí. Mejor el balón, que mejor con el balón. Julio Iglesias cuando iba a Sudamérica y cantaba esta, no hacía llorar a la gente ni nada. Sí. Don Luis, muchas gracias por este ratito que has sacado. Gracias a vosotros, encantadísimo. Alfredo, un abrazo, muy grande. gracias. Muchas gracias. Vale, hasta cuando queráis. Un abrazo a todos. Adiós.
lampi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido.